crisis en América Latina y el Caribe. Este conversatorio es el tercer de un ciclo de conversatorios que estamos organizando desde la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil con organizaciones de las Naciones Unidas con el fin de aportar información y análisis de contexto para contribuir a mejorar las políticas de prevención y erradicación de trabajo infantil en los países de la región en el actual contexto de crisis. Antes de entrar en el tema y de presentar a los y las panelistas, les quiero dar unos detalles técnicos de la metodología. Este conversatorio tiene interpretación simultánea en inglés y español, por eso estoy hablando un poquito pausado. Y dado que varios panelistas van a hablar en inglés y otros en español. Por lo que todos los seguidores que están con nosotros lo pueden seguir en ambos idiomas. Si están accediendo ahora desde una computadora, en la parte inferior de sus pantallas pueden ver la opción de interpretación con un globito y ahí pueden seleccionar el idioma. Si están en un dispositivo móvil, también en la parte inferior van a ver o la palabra more o van a ver unos puntitos suspensivos que también donde pueden también seleccionar el idioma. El conversatorio tendrá en primer lugar intervenciones de 15 minutos de los y las panelistas que ahorita voy a presentar. Y a continuación vamos a abrir un espacio para trasladar las preguntas de ustedes al panel que ustedes nos pueden hacer llegar a través del chat, que también pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Nosotros haremos una selección, no habrá tiempo para todas las preguntas y haremos llegar al final de todas las intervenciones estas preguntas al panel. Bueno, yo soy Noor Denkers, yo soy del OIT, yo voy a moderar este panel que tenemos el día de hoy y que voy a presentar en este momento. Tenemos a Francesco Carella, que es nuestro especialista regional de inmigración laboral del OIT. Tenemos a Kendra Gregson, que es asesora regional de protección de la niñez de UNICEF. Tenemos a Diego Lorente, que es también de UNICEF. A Keisha Livermore, que es la jefa de la oficina de Jamaica de la OIM. Y tenemos a Tashana Netuli, que es la oficial de protección de ACNUR, y ella está en Colombia. Ya lo dije, pero lo voy a decir nuevamente. Hago una solicitud muy especial a las personas invitadas en el panel que están con nosotros de hablar, por favor, de manera pausada, porque eso facilita, en primer lugar, obviamente, el trabajo de interpretación y también nos asegura que todas las personas que están conectadas nos pueden seguir en ambos idiomas. Y también les voy a estar avisando cuando les faltan 5 minutos de su intervención para poder tener tiempo para todas las preguntas de las personas que nos están siguiendo por Facebook y también que nos están conectados a este Zoom. Bueno, vamos al tema y vamos a iniciar con el conversatorio. Y les quiero comentar que esta crisis sanitaria y social y económica que estamos viviendo en este momento de la COVID ha puesto en evidencia todos los desafíos que hay presentes en la región para asegurar una migración segura, ordenada y regular, y también de brindar una protección integral a los niños y las niñas y adolescentes, migrantes y refugiados. Sabemos que los flujos migratorios, y vamos a aprender más sobre esto en este momento, se caracterizan por una alta participación de niños, niñas y adolescentes, y también que estos en muchos casos migran o viajan solos, no acompañados por personas adultas que les pueden brindar asistencia y protección. Y sabemos que la migración y la situación de los niños, niñas y adolescentes, migrantes y refugiados tiene una relación muy clara con el trabajo infantil y sus peores formas en todas las etapas de la ruta migratoria. Para ilustrar eso, les invito en este momento a ver un video de manera de introducción. La pandemia COVID-19 ha desatado una crisis que podría aumentar el trabajo infantil, la migración y el retorno de niños,
niñas y adolescentes migrantes a sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida, trabajo y o reunificación familiar. La migración, especialmente en situaciones de emergencia, es un factor de riesgo asociado al trabajo infantil, porque los niños, niñas y adolescentes que migran lo hacen usualmente sin la documentación adecuada. Esto limita su capacidad para acceder a servicios sociales básicos como la educación y la atención médica, y los hace vulnerables al trabajo infantil y otras formas de explotación, sobre todo cuando no están acompañados. La reducción de las remesas a causa de la crisis disminuye el ingreso de las familias e incrementa la probabilidad del trabajo infantil. Los niños, niñas y adolescentes que se quedan en sus comunidades de origen sin sus padres están expuestos a diversos riesgos como la explotación sexual comercial, la trata o el trabajo peligroso. Niños y niñas refugiados y desplazados internos corren mayor riesgo de ser víctimas de abuso, abandono, violencia, explotación, trata o reclutamiento forzoso. En este contexto, existen retos adicionales y urgentes para proteger a niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, particularmente a aquellos no acompañados. Es clave considerarlos como grupo meta, tanto en las políticas de respuesta a la crisis como en las de largo alcance en las comunidades de origen y destino, facilitando la regularización migratoria, fortaleciendo los ingresos de los hogares en las comunidades de origen y eliminando las barreras para el acceso a los servicios educativos. La iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil es una plataforma de cooperación intergubernamental, con activa participación de organizaciones de empleadores y de trabajadores, que busca implementar propuestas innovadoras desde distintos frentes para prevenir y poner fin al trabajo infantil. Ahora más que nunca, súmate tú también para que niños, niñas y adolescentes no queden atrás. Bueno, este video nos ha dejado claro cuáles son los principales temas, ¿no?, que tenemos que profundizar en esta discusión y que algunos de nuestros panelistas van a abordar. Entonces, me gustaría empezar contigo, Francesco. La OIT tiene un rol importante en asegurar la migración segura, ordenada y regular, y también tiene un rol importante en la prevención y erradicación de trabajo infantil. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos de migración en el contexto de crisis y cómo se vincula esto con el trabajo infantil? Adelante, gracias. Gracias, Nor, y muy buenos días tengan todos y todas. Al ser esta la primera presentación del webinar, pensé que haría una breve introducción sobre lo que es la migración laboral en la región, lo que es el trabajo infantil, cómo los dos fenómenos están vinculados entre ellos y cómo han sido impactados por la pandemia del COVID-19. Antes de empezar, tal vez con la primera filmina, tal vez mencionarles que cuando hablamos de migración laboral, hablamos de migración de trabajadoras y trabajadores, o sea, de personas que están en edad legal de trabajar. Cuando migrantes por debajo de esa edad se encuentran trabajando, muy probablemente estamos ante situaciones de trabajo infantil. Lo que es la edad mínima para la admisión al trabajo, lo que es el concepto de trabajo infantil, lo que es un niño, los encontramos en dos convenios fundamentales de la OIT, que son el convenio 138 y el convenio 182, que nos dicen que toda persona por debajo de los 18 años de edad es un niño, que para poder ser admitido al trabajo debería tener mínimo 15 años de edad, y si el trabajo es un trabajo peligroso, debería tener mínimo 18 años de edad. Hay cierto margen de maniobra para los estados en algunas circunstancias específicas, sin embargo, estas son las reglas generales. Por lo tanto, cuando hablamos de migración laboral, otra vez hablamos de migración de personas en edad de trabajar. En esta primera filmina ven algunas características de la migración en la región de Latinoamérica y el Caribe. Vemos que la región, a pesar de que haya aumentado el número de migrantes en la región, sigue siendo prevalentemente una región de emigración.
donde las personas salen de los países de la región más de las que entran. Sin embargo, sí ha habido un crecimiento de la migración intrarregional y el 80% de los migrantes en los países de Latinoamérica y el Caribe provienen de otros países de la misma región. Es migración intrarregional. El principal país de destino para los ciudadanos de los países de Latinoamérica y el Caribe sigue siendo, sin embargo, los Estados Unidos de América, donde más de la mitad de la mano de obra migrante proviene de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Como les mencioné, desde los años 90 ha habido un crecimiento de otros destinos, como la migración hacia la Unión Europea, y también ha habido un crecimiento de la migración intrarregional. Pasando a la siguiente filmina, vemos que entre los años 2010 y el año 2015 ha habido un crecimiento importante de la migración y de la migración laboral en la región. Lamentablemente todavía no tenemos las estimaciones del año 2020, pero sí sabemos que esta tendencia ha aumentado en los últimos 5 años. Si bien aquí parece que Latinoamérica y el Caribe tienen números bastante más bajos en comparación con otras regiones del mundo, hay que considerar también que las otras regiones representadas en esta tabla son continentes enteros, mientras que el continente americano está dividido en 2 líneas de esta tabla, y que si sumáramos los números de América del Norte con los números de América Latina y el Caribe, sí tendríamos la tercera región a nivel mundial en términos de flujos de migrantes y también de trabajadores migrantes. Pasemos a la siguiente filmina, donde podemos ver más específicamente los trabajadores migrantes en el continente americano, los cuales representan más de una cuarta parte de la migración laboral a nivel de todo el mundo. También vemos que en los años de 2010 a 2015 hubo un incremento importante de más de 13 millones de trabajadores migrantes. Si miramos solo Latinoamérica y el Caribe, un crecimiento de más de 1,1 millones, lo cual es un incremento significativo que sabemos otra vez que ha seguido aumentando en los últimos años. Ahora, el mismo año en el que sacamos estas estimaciones, el año 2016, también analizamos algunos corredores migratorios principales para la región, que los vemos en la siguiente filmina. En este caso son los corredores que observamos hasta el año 2015 e incluyen con las flechas en color rojo la migración extrarregional hacia países como Estados Unidos o hacia la Unión Europea y corredores de migración intrarregional, como la migración desde desde Nicaragua hacia Costa Rica, de Haití a República Dominicana, de Centroamérica y otros países de la región hacia Panamá, la migración laboral hacia Brasil, Argentina, Chile, etc., que siguen siendo corredores importantes. Sin embargo, en los últimos 5 años sí han emergido 2 corredores migratorios supremamente significativos en la región. El primero de ellos, que vamos a ver en la siguiente filmina, es la migración de personas provenientes de Venezuela. Sabemos que actualmente hay más de 5 millones, aproximadamente 5,2 millones de personas provenientes de Venezuela a lo largo del mundo. La gran mayoría de ellos se encuentra en la región de Latinoamérica y el Caribe, y en particular en los países que ven en colores más oscuros en el mapa al lado derecho de esta filmina. Colombia en primer lugar, pero también números muy importantes en Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Brasil, y en términos de números relativos a la población local, también cifras importantes en los países del Caribe, como Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, Guyana, la República Dominicana. Se trata aquí de flujos mixtos de todos tipos de población adulta, niños, hombres, mujeres, etc., y mixtos debidos a las causas que llevan a estas personas a desplazarse, que son una mezcla de causas socioeconómicas y de causas de seguridad, lo cual hace que se definan este flujo como flujo mixto. También es mixto el segundo
corredor migratorio que ha emergido en los últimos años, que vemos también en la siguiente filmina, por favor, que es el flujo, el corredor migratorio hacia México como país de destino. México, que tradicionalmente ha sido un país emisor de migrantes, sobre todo hacia Estados Unidos, que se vuelve cada vez más no solo país emisor y de tránsito, sino también país de destino, principalmente para los migrantes del norte de América Central. Los países del norte de América Central son a la vez los países con el PIB, algunos de los PIB más bajos de toda América Latina y el Caribe, pero también países con tasas de homicidios, de feminicidios supremamente altas, lo cual hacen que las personas desde esos países se desplacen hacia el norte y en este caso hacia México, y en un corredor migratorio que es entre los más violentos al mundo. Son personas que tienen experiencias de violencia a lo largo del ciclo migratorio, antes, durante y después de su experiencia migratoria. Y no siempre escogen México como destino final de su migración. Muchos de ellos tenían originalmente la idea de ir hacia Estados Unidos, pero luego se quedan en México como país de destino debido a la falta de oportunidades para cruzar la frontera hacia Estados Unidos, ya sea de forma legal o irregular. Todos estos flujos migratorios en la región se ven caracterizados por algunas tendencias que vemos en la siguiente filmina. En primer lugar, en la OIT hemos observado una feminización de la migración laboral. Más de un 50%, aproximadamente el 51% de los migrantes laborales en la región son mujeres. Muchos de ellos se encuentran en situación migratoria irregular, lo cual hace particularmente difícil la protección de sus derechos laborales y humanos. Muchos trabajan en la economía informal. Sabemos que la economía informal caracteriza a muchos trabajadores en nuestra región y en particular cuando hablamos de trabajadores migrantes. Sus condiciones de trabajo están por debajo del promedio y no son óptimas en la mayoría de los casos. Y también la cuestión del acceso a la protección social es particularmente difícil. Y en el contexto de la pandemia del COVID-19, todos hemos visto cómo el acceso a la protección social puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un trabajador, de una persona. Pasemos ahora al tema del trabajo infantil en la región con la siguiente filmina, por favor. ¿Qué caracteriza el trabajo infantil en Latinoamérica y el Caribe? Es un trabajo peligroso en su 75%. Es un trabajo informal en la enorme mayoría, un 90% de los niños y niñas involucradas en el trabajo infantil lo hacen en la economía informal. No tenemos información sobre trabajo forzoso y otras peores formas de trabajo infantil, lo cual es muy problemático, como podrán imaginarse. En su mayoría se trata de adolescentes o niños y niñas entre los 12 y 17 años de edad, digamos unos 2 tercios. Sin embargo, también un porcentaje importante de niñas y niños pequeños entre los 5 y 11 años de edad involucrados en el trabajo infantil. Estamos hablando de un 37% del total. En términos de actividad económica, más de la mitad del trabajo infantil en la región, un 52%, ocurre en el sector agrícola. Se trata en su gran mayoría, un 68%, de un trabajo familiar no remunerado, el cual invisibiliza sobre todo a las niñas y a las mujeres adolescentes. Todo esto tiene un impacto importante en la migración que veremos en una de las próximas filminas. Pasando a la siguiente, podemos ver una buena noticia, en primer lugar, que el trabajo infantil en la región ha venido disminuyendo. Tenemos estimaciones cada 4 años para los años 2008 a 2012, donde observamos una reducción del 13%, y de 2012 a 2016, donde observamos una reducción del 17%. Las próximas estimaciones de la OIT saldrán en el año 2021, el próximo año, y están basadas en las mediciones regulares y oficiales de los países, de los Estados miembros. Si bien tenemos esta buena noticia, también tenemos que observar
en la segunda columna de esta filmina que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil en nuestra región realizan actividades peligrosas. Y es realmente fundamental, importante, sobre todo en el contexto de la pandemia del COVID-19, que se ponga atención a este grupo de personas. ¿Okay? Y Francesco, también, 5 minutos, perdón. Sí, gracias, Nor. Si bien la tendencia positiva hacia el decrecimiento existe, la podemos observar, también este decrecimiento ha ido desacelerando y suponemos que va a desacelerar aún más en el contexto de la pandemia del COVID-19, cuando en la realidad debería estar acelerando si queremos lograr la meta 8.7 de la Agenda 2030 de los ODS. Hablando ahora del impacto socioeconómico que ha tenido el COVID, las cifras que ven en esta filmina son de hace unas semanas. Sin embargo, el punto más importante no son las cifras específicas, sino el hecho de que el COVID tiene un impacto en factores asociados al trabajo infantil, como son el PIB, que disminuye, o el desempleo y la pobreza, que aumentan. Y estos factores, es por esos factores que en OIT y en la CEPAL también creemos que el trabajo infantil aumentará en la región debido al COVID-19. En la siguiente filmina vemos también que el COVID-19 tiene efectos desiguales en algunos grupos poblacionales, como son, por ejemplo, las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, aquellos que viven en zonas rurales, donde de por sí hay un déficit de trabajo decente, los trabajadores en la economía informal, migrantes y refugiados, jóvenes y mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y el hecho de que tenga un impacto particularmente fuerte en estos grupos, la pandemia, hace que también es posible que la pandemia cause un aumento del trabajo infantil en la región. Pasando a la próxima filmina para analizar algunas características del vínculo entre migración y trabajo infantil, vimos en primer lugar que este vínculo se observa en la motivación para emigrar que tienen los niños, niñas y adolescentes. Lo hacen por la expectativa de un trabajo en el lugar de destino que les permita ayudar a sus padres, a sus familias, a solventar la situación económica difícil en la cual se encuentran. También vemos que los movimientos migratorios de niñas, niños y adolescentes se inscriben en tramas inseguras, sobre todo cuando las condiciones para migrar no se dan de manera regular. También los niños migrantes, niños, niñas, adolescentes migrantes están en mayor riesgo de caer en trabajo infantil y también en tratas de personas con fines ya sea de explotación laboral o sexual. Y también a lo largo de la ruta migratoria, los niños y niñas que antes no estaban involucrados en trabajo infantil, a veces se ven obligados a trabajar por falta de medios durante la experiencia migratoria. Y los niños en trabajo infantil, niños y niñas migrantes en trabajo infantil, sabemos que tienen salarios más bajos, jornadas laborales más extensas, una trayectoria educativa intermitente y un mayor índice de mortalidad que los otros niños. Para concluir con la última filmina, examinemos cuáles son los principales retos que enfrentamos al tratar de abordar esta situación, sobre todo en un contexto de COVID-19. En primer lugar, vemos la importancia de visibilizar el vínculo entre migración y trabajo infantil con evidencia cuantitativa. En segundo lugar, la importancia de asegurar la articulación entre los ministerios de trabajo como ente rector en materia de trabajo infantil y otras instituciones relevantes. En tercer trabajo, cómo abordamos la situación de los y las adolescentes en edad de trabajar que tienen expectativa de inserción laboral, pero que ante la crisis del COVID-19 cada vez menos van a tener oportunidades para realizar sus sueños y su expectativa de acceso al empleo. ¿Cómo hacemos para visibilizar el trabajo infantil en las políticas migratorias y viceversa, la migración en los programas y políticas para la erradicación del trabajo infantil, ya que no siempre están vinculados?
Luego, ¿cómo abordamos las peores formas de trabajo infantil asociadas a la migración? Sabemos, por ejemplo, que muchos trabajadores que anualmente cuentan sobre el trabajo migrante para el sector agrícola, para la cosecha o para otras fases del trabajo agrícola, este año no han recibido suficientes trabajadores migrantes para trabajar en la agricultura debido a la pandemia. Y algunos de ellos han recorrido, por lo tanto, a trabajo infantil. Luego, ¿cómo abordamos la situación del trabajo infantil en poblaciones particularmente vulnerables, como son los pueblos indígenas, los afrodescendientes? Y por último, ¿cómo aseguramos el poder identificar y referir a niños, niñas y adolescentes trabajadores migrantes? Bueno, con esto concluyo. Espero haberles dado algunas ideas en el marco de las cuales podríamos enmarcar las discusiones de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Francesco, por ser puntual también con el tiempo y por hablar muy pausado y por darnos este panorama general de la migración laboral en la región y cómo está vinculado con el trabajo infantil y cuáles son esas recomendaciones de acción que enfrentamos y que podemos realizar como región. Entonces, seguimos ahora con UNICEF. Voy a pasar la palabra a Kendra y a Gina de UNICEF. Y sabemos, como ya hemos mencionado y ha dicho Francesco, que ha quedado en evidencia que la crisis tiene un impacto importante en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y particularmente en los niños, niñas y adolescentes migrantes. Entonces nos gustaría que ustedes nos contaran sobre cuál es el análisis de UNICEF en esta situación. Y recuerdo a las personas que nos están siguiendo que pueden activar la interpretación al inglés, ya que Kendra va a iniciar con esta intervención y ella va a hablar en inglés. Adelante, Kendra. Thank you. Thank you very much. And many thanks for welcoming UNICEF to this presentation. Next slide, please. It was great to hear the first presentation, which really outlines some of those risks that happen with child migration and refugees and those risks that face children. For us, it's not children migrate. Children migrate within countries, children migrate cross borders. And I think we also need to think about that migration in countries, particularly when we're talking about child labor. There can be seasonal migration, there can be permanent migration, there can be an intent to move. Where the questions come in or the concerns come in is when there is a risk, when there is the protection risk because of that migration. Migration in itself isn't wrong, it's about the migration that actually creates risks. So those risks such as being separated from their parents. So losing that right to know their parents, losing that right to be able to be cared for their parents, to be able to suffer from discrimination and xenophobia. And so that also, and that abuse that sometimes results because of that xenophobia, the violence against children, the ability to access shelter, the ability to access schools. So it's when these migrant populations face these risks that is it's a great concern for UNICEF. Next slide, please. And of course, one of those risks is the risk of work and the risk of children, adolescents may have made a decision that they want to engage in work, but that could be changed and that could become labor. When you're migrating, you can be more exposed to exploitative situations, such as trafficking, for example, where, trafficking or smuggling across borders, included across borders, for the purpose of exploitative work. And this is where Kendra, I think we lost you. Yes.
Kendra, can you hear us? No. Sí, no sé si... Sí, se cortó. No sé, Diego Sí. o Gina, si ustedes Sí, yo pueden puedo... retomar. Ok, Perdón, pero gracias. Kendra está en un lugar con mala conexión. Ya teníamos medio No te preocupes, esto previsto. estaba pensado que esto podía pasar. Sí, adelante. Pero ¿puedo yo continuar? Solo Por que favor. I voy a just hablar... came back, but go ahead, Ah, Diego. sí. Sí, un poco, bueno, voy a hablar en español para la traducción. Bueno, solo comentar que todos los riesgos que comenta Kendra son riesgos que en general vemos para la protección de la niñez y que pensamos son factores, como también ha señalado Francesco anteriormente, que pueden incrementar el riesgo de trabajo infantil. En esta diapositiva tienen algunas cifras generales, pero también algunos datos muy concretos de países, especialmente en estos tiempos COVID, donde vemos que el riesgo de trabajo infantil se incrementa por el aumento de la precariedad. Tenemos datos, por ejemplo, donde el 74% de los niños en Honduras viven en lugares calificados como pobres, el 68% en Guatemala, el 44% en El Salvador. O si nos vamos al flujo migratorio venezolano, tenemos en cuenta el excelente informe de World Vision que publicó en junio de este año, ya con datos que se derivan de los efectos del COVID. Vemos que el 77% de los niños venezolanos encuestados en Brasil no asisten a clase. Hay un grave riesgo de acceso a alimentos. El 82% de los niños migrantes en Chile y el 86% en Perú revelaron que tienen serios problemas de alimentación. O vemos como en Ecuador el porcentaje de niños migrantes que tienen sus clases suspendidas o que ni siquiera han podido entrar en la escuela es el 85%, ¿no? Factores de riesgo, sin duda, que pueden derivar en un incremento del trabajo infantil. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, digamos, con esta situación, con todos estos riesgos que creo que coincidimos, relacionados entre sí, y a modo de qué medidas, qué propuestas tiene UNICEF en este sentido, primero decirles que precisamente en junio de este año, UNICEF, junto con OIT, publicó un informe global donde se proponen una serie de medidas encaminadas a paliar este riesgo de trabajo infantil. Tienen en la diapositiva la foto de la portada del informe y vemos como a nivel global ya hablamos de medidas como ampliar la protección social, facilitar la concesión de créditos a hogares en pobreza, promover el trabajo decente para los adultos, facilitar el regreso de los niños a la escuela, algo que vemos que en tiempos COVID es realmente complicado, y disponer de más recursos para realizar inspecciones laborales. Si aterrizamos estas propuestas en nuestra región, en América Latina y el Caribe, vemos como desde nuestro punto de vista es muy importante identificar a todos estos niños y niñas que están fuera de la escuela, ya sean niños migrantes en tránsito, en destino, en retorno, incluso los niños que quedaron atrás cuando sus padres tuvieron que emigrar, y desarrollar con todos ellos una respuesta integral de atención y protección. Para ello, además, pensamos que el trabajo intersectorial es muy importante, especialmente en tres sectores que consideramos clave: protección social, educación y child protection. También creo que es importante escuchar a los movimientos de niños trabajadores y a quienes no están organizados. Hay movimientos realmente interesantes que nos pueden dar la voz de los propios niños y adolescentes sobre cómo están viviendo esta situación. Y sobre todo algo que para UNICEF es muy, muy importante, y aquí si es posible le daría la palabra a Kendra para que nos lo explique un poco mejor, es que para UNICEF no queremos tratar a los niños migrantes, especialmente trabajadores, a través de un sistema separado, sino precisamente que se integran en el sistema de protección existente. Es decir, que estos servicios del sistema de protección, que además ahora con COVID muchos de ellos se han interrumpido, puedan reactivarse y puedan incluir a los niños trabajadores migrantes
independientemente de su nacionalidad, sea migración interna, migración internacional. Entonces, en ese sentido, como digo, pensamos que es muy importante el fortalecimiento del personal del sistema de protección social y especial para incluir a los niños. Y en ese sentido, en la siguiente tenemos una diapositiva que no sé si Kendra alcanza a poderla explicar, de cómo pensamos debe darse esta inclusión en los sistemas de protección como medida fundamental de prevención del trabajo infantil. Kendra, ¿estás? Thank you. See, thank you, Diego. I actually think we'll pass it on to Jeannie to give us a concrete example of this in action. But the idea is that wherever child labor, migrant, or any other child protection risk, wherever they touch the system, that they're able to be referred and be seen throughout that system by the necessary resources. But let's turn this over to Jeannie. Thank you. Jeannie, are you there? Hello, ¿me escuchan? Muchas gracias, Kendra. Escuchamos. Pediría que pasen la diapositiva siguiente. Exacto, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Esta experiencia de Costa Rica nos parece que refleja bastante bien esta intersectorialidad e interinstitucionalidad de la que hemos estado mencionando minutos antes. Quiero decir que esta buena práctica que les vamos a presentar es una práctica que se hizo en el marco del Sistema de Naciones Unidas, en conjunto con la OIM, con el UNFPA y con el programa, con el PNUD. Significa que desde el inicio hubo una visión de intersectorialidad y de trabajar conjuntos varias áreas de la intervención. Se ubica en la región de Cotobruz, al sur del país, fronterizo con Panamá, y ante la preocupación que teníamos de un trabajo infantil que se estaba institucionalizando en las fincas de café, muy preocupados por ello, y la ausencia de servicios estatales de protección y prevención de violencia que se pudieran, en las que la población, los niños, niñas y adolescentes que estaban viniendo pudieran beneficiarse también, tal y como lo dijo Kendra ahora, incorporarse, tener acceso a servicios de calidad que el mismo país ofrece a la población nacional. Entonces, visibilizar esta situación fue el primer punto, fue muy importante ponerlo en la agenda de trabajo, y después de eso, entonces empezar a analizar cuáles, ojalá desde un enfoque de la teoría de cambio, ¿verdad? Cuáles eran sus causas, sus efectos y qué cambio era el que queríamos lograr. Luego de un análisis que incorporó, ustedes lo pueden ver ahí entre el 2014 y el 2015, a la red local de instituciones públicas, al sector privado representado por la cooperativa de café y, muy importante, sus propios caficultores de manera independiente, nos fue llevando entonces a una abogacía interinstitucional, intersectorial, que fue analizando la problemática, y ya para el 2015 se hizo el primer pilotaje de 5 casas de la alegría, que le llamamos así, y que no son ni más ni menos que centros de cuidado que se fueron abriendo en las fincas. Los centros los abre directamente el finquero, los acredita el finquero, él invierte, pero en el 2016, como ustedes pueden ver en la filmina, trabajamos muy fuerte en el nivel central, del gobierno central, en aras de lograr que esta experiencia se transformara en una experiencia sostenible. Entonces trabajamos muy fuerte en un decreto presidencial de gobierno, hicimos 5 protocolos en conjunto con el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que trabajó, son como 18 instituciones a nivel nacional que se involucraron, que dictaron estos 5 protocolos para 5 instituciones del área de salud, de cuidado, de protección. En el caso de Pani, la misma municipalidad local se involucró muy activamente, y entonces lo que se fue logrando fue un protocolo a nivel nacional, un decreto a nivel nacional con 5 protocolos institucionales que fueron impactando los servicios, los programas que las propias instituciones dan. Por ejemplo, aquí el Instituto Mixto de Ayuda Social creó un nuevo subsidio económico que es de alrededor de $200 por niño para
o niña para financiar la participación, el cuidado y apoyo al desarrollo integral de estas poblaciones en las Casas de la Alegría. Ese subsidio sumado también a un reglamento que se habilitó desde el Ministerio de Salud, porque cada finquero es el que inscribe su propia Casa de la Alegría en su finca, ¿verdad? Para el 2016 ya teníamos 15 Casas de la Alegría más en Cotobruz, y pues muy alegres que ya desde el 2017 al 2019, como todas las condiciones de abogacía, de fortalecimiento de capacidades, de C4D, porque se trabajó mucho también en el cambio de actitudes de la población, de los finqueros, de las instituciones públicas también. Les cuento que al inicio las mismas poblaciones fueron consultadas para ver si ellos también estaban dispuestos a participar y dejar a sus niños respetando también la norma cultural. ¿Qué pasa ya en el 2017 y 2019? Ina, perdón, con esto te termino. interrumpo. Cinco minutos, sí, te iba a decir. No, ya voy a terminar, sí. Perfecto. ¿Qué pasó en este periodo? Pues fíjense que se volvieron ya 26 casas, se incorporó Naranjo y Los Santos, que son otras dos grandes ciudades de Costa Rica que también tienen café, pero se amplió la cobertura. Ya digamos podemos hablar que de una población que se estima de 3,000 personas, niños, niñas, entrando entre el periodo de septiembre y enero de cada año, porque son son cosechas estacionarias. Ya una cobertura de casi 1,000, 3 ciudades participando, 3 grandes cooperativas involucradas, y ya para este año se visualizaban 2 ciudades más que iban a abrir y se iba a seguir expandiendo, replicando la experiencia de Casas de la Alegría en fincas, ya no solo para personas migrantes indígenas, sino también para personas migrantes nicaragüenses, panameños y los propios costarricenses. Entonces ya a nivel en este momento, Nori, colegas, lo que estamos es, bueno, a la expectativa de la pandemia, ¿verdad? Pero siempre estamos pensando, y el sector a través de ICAFE, el sector cafetalero muy organizado y articulado, está trabajando al lado de las instituciones públicas en todo un protocolo de atención desde las Casas de la Alegría, porque se prevé que siempre puede ser que un grupo vaya a entrar, a pesar de que en este momento Costa Rica tiene las fronteras cerradas, las terrestres. Gracias. Muchísimas gracias, Kendra y Diego y Gina también por la puntualidad y por muy interesante este panorama también general y ese recordatorio de Kendra que la migración es algo que sí se puede hacer, pero que nos debemos de preocupar por los riesgos asociados, ¿no? Que generalmente a los niños, niñas y adolescentes afecta más. Y este caso de Costa Rica parece ser un interesante caso para de intersectorialidad, ¿no? De articulación que se podría estudiar para otros países también, me imagino, para ver si funcionara. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la intervención de Keisha. Y Keisha nos va a hablar de la situación en los países caribeños, que tiene por sus particularidades y sus realidades una vulnerabilidad a veces más alta ante este tipo de crisis que estamos viviendo. Entonces, OIEMA ha desarrollado una línea de trabajo regional para abordar la trata de niños y adolescentes, que es una de las peores formas de trabajo infantil. Y nos gustaría que nos comentaras, Keisha, sobre la situación de la trata de niños, niñas, adolescentes en la subregión caribeña y qué tipo de acciones están desarrollando ustedes para abordarlo. Les recuerdo que Keisha va también a hablar en inglés. Recuerdo a todos que están siguiendo este webinar que abajo en la pantalla hay un icono de interpretación donde pueden escoger el idioma. Entonces, muchísimas gracias, Keisha, y te paso la palabra. Good morning, everyone. Thanks, Noor, and I'd like to echo the previous speaker and thank ILO for making IOM or inviting IOM to be a part of this conversation. So I'll start off by giving you an overview of what it is that I intend to cover in this presentation. Firstly, I will look at the realities in the Caribbean as it relates to child trafficking. That is, what does it look like? What are the trends?
what exactly is in place in terms of government response, and what are some of the challenges that the governments in the Caribbean are facing in relation to child trafficking. I'll then look briefly at how child trafficking is impacted by crisis, some of the lessons learned, which should provide stakeholders with some amount of guidance on the way forward. Next. So, the Caribbean is made up of small island developing states for the most part, except for Belize and Guyana, which are located in North America and South America respectively. These countries have unique challenges related to geography, governance, and of course, they are all of different economic standings. These challenges are somewhat compounded by the small size of the countries, which for the most part are dependent on tourism. Now, the size of these countries is not an indication of the challenges that the governments face in dealing with trafficking in persons and child trafficking specifically. The cases, while they might appear to be simple, are often complex. They don't present like they you see depicted in Hollywood movies such as Taken or Slumdog Millionaire. Oftentimes, it is difficult for you to identify cases because of the nature of the cases. And even when the trafficking case is pretty obvious, there are other challenges, yes, based on limited resources that makes it really challenging for governments to respond effectively to trafficking in persons. Next. This slide here gives you an idea of some of the trends in the Caribbean countries. And I spoke to you earlier about the differences in terms of what the countries face, what the countries deal with on a daily basis. And this is pretty obvious when you look at this slide, where you have countries like Guyana and Jamaica, which are source, transit, and destination countries, and also have to deal with internal trafficking. And then countries like St. Vincent, which is only a destination country. You might also notice that there are a few countries that are missing, such as Grenada and St. Kitts. And this is because of lack of data. This is not an indication that trafficking is not happening in these states. We simply don't have the data, which is something that I will talk about later when I talk to challenges. Next. I wanted to give you an idea of how challenging trafficking in persons is for countries in the Caribbean by looking at some of the routes, or at least one of the routes that we have seen. So I want to point out that this particular case that you're seeing on the screen is not related to a child, but I thought it was important for you to get an idea of just what governments are dealing with, especially for cross-border cooperation and policing, which is a necessary part of responding to child trafficking or trafficking in persons. So here we had somebody move from Sri Lanka to Qatar to Turkey, from Turkey to Panama, Panama to the Dominican Republic, from the DR to Jamaica, from Jamaica to TCI, then back to the DR, then to Haiti, then back to TCI. So you see the complications that these small governments in the Caribbean have to deal with, not just in terms of identifying all these different countries and talking to immigration officers, prosecutors, etc., but also the different languages that they would have to figure out when dealing with child trafficking cases. Next. So some of the more unique characteristics that we have seen in the Caribbean as it relates to child trafficking. We have seen that most of the victims that have been identified are adolescents. Most are from households that fall below the poverty line. We have had some experience of gang involvement, that is, children who are from volatile communities are often recruited by gangs
these challenges are further compounded when we have parental absence or lack of autonomy and authority of parents. And parental absence is something that is very much present in some Caribbean countries. For example, in Jamaica, this is such a part of the reality that there has actually been a coined term for parental absence, and children whose parents are overseas working and have left them in Jamaica are called barrel children. This term is used because parents pretty much send things home in barrels to take care of the basic needs of their children. Lack of autonomy and authority is sometimes seen in some volatile communities where there is an informal governance structure, where there is a gang member or a community leader that makes decisions for the community, thereby taking away that autonomy and authority that would usually belong to parents. In the Caribbean, we have seen child victims coming from neighboring countries, but also far away, such as Europe. And we have also seen a lot of internal trafficking. In addition to that, children have also been trafficked within the region, but also to faraway countries and other continents. Next. We have had a lot of victims, child victims, who have been trafficked for sexual exploitation. And the sexual exploitation comes in the form of children, minors under the age of 18, being recruited to work in massage parlors, and then they're sexually exploited, being prostituted on the streets or in exotic clubs. And we've even had cases where there are sometimes family members who negotiate transactional sex with adults or these children. Also, I want to look a little bit in terms of sexual exploitation and the role of culture in the Caribbean, where I mentioned earlier volatile communities. And sometimes it's not up to the parents to determine what happens to that child. And so we often find that in some communities, children might be sexually exploited because of the decision made by the leader in a specific community. Also, something that we have seen in the Caribbean is young girls engaging in transactional relationships that are encouraged by their parents in order for them to get an adult male to take care of costs related to their education, as well as to supplement the familial income. We've also seen children trafficked for begging, and of course to be utilized in gangs. Most of the cases that have been identified in the Caribbean involve female victims, mostly adolescents. But at the same time, we've seen quite a number of male children, boys, who have been trafficked. Next. We're going to now quickly look at the national response in the Caribbean. For the most part, most countries have some kind of coordination mechanism in place, which is called different things, such as a counter-trafficking unit or an anti-trafficking task force or council or working group. These coordination bodies are normally, they take into account a multi-stakeholder approach, and generally all the stakeholders are aware of their specific roles and responsibilities. While it is true that most countries in the English-speaking Caribbean do have some kind of formalized coordination mechanism in place, this mechanism doesn't always work or isn't always active in all countries. Next. Another challenge, or I should say that we're now going to look at some of the challenges that governments face. And one of the major challenges that governments face in the Caribbean is related to data.
Now, some countries do have data collection protocols and mechanisms in place, but we have found that oftentimes, despite having this in place, the information is not being populated, or the information is not being shared. Sometimes data sharing is impacted by the limited resources, not in terms of financial as well as human resources. Another challenge that governments face relates to timelines in terms of prosecution. And of course, small countries generally have issues, or we have found that countries in the Caribbean generally have issues in terms of confidentiality. I think I mentioned earlier, I'm not sure, that the concept of 6 degrees of separation in the Caribbean is something that is very real. Somebody who has been charged for a crime will generally know somebody who is probably the prosecutor, or know somebody who knows somebody who's a prosecutor, or sometimes they're even related to the person who is prosecuting or the person who is the accused. And so we have generally trust issues, not only because the countries are small and the relationship or possible relationships between stakeholders, but also because people tend to sometimes share information that shouldn't be shared. And so victims in the Caribbean, especially victims of trafficking, are normally reticent to trust the stakeholders who are supposed to protect them. Next. Aisha, you have 5 more minutes. Okay. I'm gonna try. I'm gonna try really hard. And I am limiting myself and editing myself. Great. Yeah, so we're gonna look briefly at child trafficking in times of crisis. And I thought it was interesting when I looked at the crisis situations that governments in the Caribbean have faced, that we have different responses. So we have hurricanes, earthquakes, economic or political crisis, which has resulted in increased movement across borders or within the country. And then we have, most recently, the pandemic or health crisis, which has somewhat resulted in reduced movement in terms of regular channels, not necessarily irregular channels of movement. So I'm going to quickly now look at some of the similarities and differences between these different types of crisis situations and how this impacts trafficking in persons. So quickly, I'll look at those that result in increased movements, and we realize that what often happens is that children become more vulnerable. Some of them become homeless, they lose their parents, and of course, there's an increase in poverty. Then we have people who present as do-gooders who often take advantage of these children and exploit them. Another challenge that we face has to do with victim identification, or rather misidentification. So with increased movements based on economic factors or political factors, oftentimes child victims can be misidentified as economic migrants and not victims of trafficking. When we have these types of crises as well, we often find that referral mechanisms are disrupted. Non-essential services are also impacted, as law enforcement officers and other stakeholders are often engaged in relief efforts and find it difficult to pay attention to the situation of trafficking or child trafficking in their nations, much less cooperating internationally while trying to respond in a timely manner to the situation that they're facing. Of course, with increased vulnerability and increased movement, you often find that more victims are identified. And this now presents another challenge for governments in terms of crisis, because very few countries in the Caribbean have shelters that are dedicated to victims. And those that have shelters dedicated to victims often don't have shelters for children or unaccompanied minors or unaccompanied migrant children. Now I'm going to look quickly at reduced movement, such as what we have seen now
with the COVID-19 pandemic. And of course, again, we see increased vulnerability. We still have movements now, for example, into Trinidad, people being smuggled in. And my colleague from Trinidad mentioned that they have still identified child victims of trafficking that are being smuggled into Trinidad. Another thing that we have seen is that because of the COVID-19 pandemic and restrictions and the closure of schools, there is a reduction in terms of adult supervision. Children are bored, they're online more, and this then leads to a different form of exploitation. So children are now being exploited online, and this is something that is completely new to governments and something that they haven't had to deal with just yet. And so, well, let me just move on. Referral mechanisms are again disrupted, so are non-essential services. And what we have come to realize also is that shelter protocols need to be revised, because now you have to look at ensuring that the persons responsible for shelter operations have proper PPE guideline, PPE equipment, as well as you want to make sure that you're not putting a child in a shelter that will result in other children becoming sick. Next. So I want to look at some of the lost opportunities that we have seen in the Caribbean, not just for times of crisis, but also for times when things are fairly normal. What we have seen is that in some cases, law enforcement officers, stakeholders are not identifying victims, or they're not investigating. And sometimes this has to do with cultural practices, where young girls who are often abused are referred to as just being bad. You know, she's just acting out. And so the blame of abuse is placed on the girls instead of the adults who are exploiting them. And what we find is that sometimes these girls are treated like criminals, law enforcement officers are judgmental, they're intimidating. And so it's important that law enforcement officers who have to deal with child victims of trafficking are equipped with the tools to ensure that they are able to respond to child victims appropriately. They need to understand the importance of explaining basic steps, especially to children who have been abused and have lost all sense of agency. Next. Should be finished soon. Okay, yeah, I'm concluding. So in conclusion, I just want to look very, very briefly at some of the lessons learned, which should guide stakeholders in the way forward. So what we have seen is that while most countries have referral mechanisms in place, standard operating procedures that look at identification, victim care and assistance, investigation, etc., these often don't take into account unique situations and circumstances that present during times of crisis. Next. And so it is important that governments spend time and put importance on data collection, because it is through data collection, especially during times of crisis, that information can be gathered that can be used to update referral mechanisms and standard operating procedures to ensure that during times of crisis, stakeholders are equipped and prepared to respond to the needs of child victims and to identify vulnerable children. I just want to end by saying that one of the things that IOM is doing now in relation to child trafficking and data collection is, as a part of the Child Protection Compact that was signed between the US government and the Jamaican government in 2018, IOM Jamaica is currently conducting a study
on the prevalence of child trafficking in Jamaica. This study, once completed, we will of course share publicly, and I hope that it will provide some amount of information that will be useful not only to the government in Jamaica, but also governments in Jamaica, or governments in the wider Caribbean and Latin America. Thank you. Muchísimas gracias, Keisha. Sabemos que has tenido que correr, que tenías mucho más que decir, pero muy interesante la complejidad que describes de la trata de niños, niñas, adolescentes en la región, que es una de las peores formas, como ya mencionamos, y todas esas características culturales y de otro tipo específicas de la subregión caribeña que estás mencionando, y también la parte de lecciones aprendidas, que es siempre un ejercicio bien importante para aprender de todas las acciones que estamos desarrollando y mejorarlas, fortalecerlas. Entonces, muchas gracias por este foco en esta subregión que nos parece muy, muy interesante. Entonces, para ya ir a nuestra última intervención, vamos a pasar la palabra a Tashana de ACNUR. Y sabemos que niños, niñas y adolescentes refugiados que han tenido que huir de sus casas por diferentes razones, a veces sin sus familias, son grupos también específicamente vulnerables cuando están en los países de recepción. Ya vimos en el video diferentes consecuencias que puede tener o vulnerabilidades que pueden sufrir a la violencia, a la trata, lo que acabamos de escuchar también, y otros tipos de abusos físicos, incluso sexuales. Entonces, Tashana, ¿tú nos podrías comentar, tú estás en Colombia, sobre esta situación de los niños, niñas, adolescentes refugiados y qué actividades desarrolla ACNUR con sus aliados para abordar o prevenir que estos niños, niñas, adolescentes refugiados sean víctimas de algunas de las peores formas de trabajo infantil? Te paso la palabra. Sí, muchas gracias, Nur, y buenos días a todos y todas. Yo me llamo Tashana Ntuli y, como saben, trabajo en La Guajira, en Colombia. Hoy les voy a hablar un poco sobre una de las peores formas de trabajo infantil, lo cual es la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. Como ACNUR es muy importante para nosotros, digamos, reiterar que al nivel mundial el 50% de la población que está huyendo de su país de origen son niños, niñas y adolescentes. Y es muy importante que recordamos que no es solamente esas crisis o esas situaciones no solamente son de migrantes, sino también de refugiados, y a veces se invisibiliza el mismo hecho por decir migrante, se invisibiliza los riesgos que se enfrentan. Bueno, en cuanto al contexto, digamos, de La Guajira, como ustedes conocen bien, pues Colombia es el país con el mayor número de población refugiada y migrante proveniente de Venezuela a nivel mundial, dado también por su cercanía geográfica. La Guajira es el cuarto departamento con mayor presencia de la población venezolana a nivel nacional. Y La Guajira tiene características al nivel alto de pobreza y necesidades básicas insatisfechas de su población. Y desde el 2015, La Guajira ha sido uno de los departamentos receptoras de la población refugiada y migrante. El índice de las necesidades básicas insatisfechas es del 65% y en algunos lugares hasta alcanza el 90%. Esta situación disminuye la capacidad pues local de acogida e integración de los refugiados y migrantes. Y según el DANE, el índice de pobreza multidimensional en los 3 municipios de La Guajira que concentran en el mayor número de la población venezolana son Maicao con el 60%, Riohacha
con el 45% y San Juan con el 37%, lo cual, digamos, son muy encima del promedio nacional, que es 19.6%. Próxima diapositiva, por favor. Listo. Entonces, la frontera el contexto, digamos, de La Guajira es una frontera muy permeable, de fácil acceso. Tiene más de 180 pasos informales. Tiene 180, se estima 180, puede ser más o menos. Pasos informales, lo cual, digamos, han aumentado, o el uso se ha aumentado con, digamos, la pandemia del COVID. El 57% de los venezolanos se encuentran en situación irregular. Eso significa, pues, que no tengan documentos para quedarse en una situación donde podrían acceder a servicios básicos como salud, educación, etc. Y la población indígena ha sufrido un impacto desproporcionado y diferenciado en el marco de la crisis de la población refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. El 42% de la población de La Guajira se reconoce como indígena, principalmente, ay, qué pena, estoy en el otro slide, no he terminado, gracias. Principalmente wayú, a pesar de que los wayús también son binacionales y han enfrentado, pues, fuertes desafíos como la documentación por el mismo. Bueno, próxima diapositiva. En cuanto a la situación de los niños, niñas y adolescentes refugiadas, migrantes y también la población de acogida, según el ICBF a nivel nacional, 867 niños, niñas, adolescentes venezolanos han ingresado en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos desde febrero a mayo del 2020, lo que representa un aumento del 20% respecto al mismo periodo del año pasado. Según el Ministerio de Salud, se registró 1.215 casos de violencia sexual basada en género cometidos contra la población venezolana, lo cual representa también un aumento desde el año pasado del 29%. De estos casos, 32 fueron cometidos contra la población de niñas y mujeres adolescentes. Este número representa un aumento del 19% de la población. Y durante el 2020, el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género reportó 763 casos en La Guajira, siendo 70% mujeres sobrevivientes, 64% de niños, niñas y adolescentes, y 16% de la población indígena y 11% de la población proveniente de Venezuela. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la explotación sexual de niños, niñas, explotación sexual y comercial de los niños, niñas y adolescentes, en ocasiones dinámicas de explotación sexual son naturalizadas culturalmente y la discriminación contra la población venezolana juega en contra de la protección de los niños, niñas y adolescentes. A esto agregamos el crimen organizado para ocultar operaciones y sometimos las sobrevivientes que le impiden denunciar dificultades en acceso a derechos a la justicia por el mismo hecho de, como mencioné anteriormente, las situaciones de irregularidad de las familias, de la población. Como les decía, digamos, el contexto de La Guajira también en las tasas altas de las necesidades básicas insatisfechas afectan a la población. Como mencionó también la OIT, la informalidad de la economía local limita posibilidades de integración laboral para
la población refugiada migrante y pues favorecen, digamos, la explotación y la trata de niños, niñas y adolescentes. No hay una conciencia extendida a la protección de niños, niñas y adolescentes. La irregularidad de la población venezolana es una barrera a que acceden a veces a mecanismos de protección existentes y, digamos, también el impacto emocional de la trata y explotación sexual es devastador para los niños, niñas y adolescentes y tiene pues un impacto a lo largo plazo. Próxima diapositiva, por favor. Okay. Si bien es cierto que los niveles de pobreza y vulnerabilidad son un factor muy importante, existen también otros que, digamos, a niveles de política nacional, departamental, regional, son muy importantes para abordar y mitigar y salvaguardar los riesgos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes. Estos riesgos existen, pues, digamos, a nivel nacional, departamental, y es importante como abordar estos. Aquí les muestro algunos pertinentes a los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes en La Guajira, pues la relación de poder basada en género, que creo que eso es a nivel mundial, la discriminación y la xenofobia, especialmente para la población refugiada y migrante, lo cual digamos, se va aumentando con el tiempo de desplazamiento, la falta de acceso a educación. Si bien es cierto, una vez que una persona puede acceder a documentación, a veces hay temas de infraestructura, cupos, que luego también afectan el poder acceder a un derecho de educación. Entonces, no es solamente asegurar la documentación adecuada, sino que el sistema también pueda recibir estos niños, niñas y adolescentes. La expulsión, desvinculación del hogar, digamos, esto también, la afectación de los niños, niñas y adolescentes, es por el cambio en la composición familiar por la migración forzada. La vinculación a grupos al margen de la ley, como ya les mencioné, en La Guajira, las 180 trochas, digamos que de su manera exponen los niños, niñas, adolescentes y sus familias cruzando las fronteras. Presión entre pares y pues también falta de acceso y goce efectivo de los derechos. Como yo les decía, no es solamente poder acceder a los derechos o tener un documento, sino que el sistema responde bien a la población refugiada y migrante como respondería a los nacionales. Y también una de las oportunidades es el limitado entendimiento del aspecto de las poblaciones indígenas que son binacionales y fronterizas. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los principales riesgos de protección, creo que es importante pensar en las familias, también los cuidadores, los madres, padres y cuidadores de los niños, niñas, adolescentes, refugiados y migrantes. Si bien es cierto, si los padres de estos niños, niñas, adolescentes no pueden acceder a un documento, ellos no pueden proveer o dar una vida digna a sus hijos. Entonces es muy importante no solamente pensar en los niños, niñas y adolescentes, sino en los cuidadores y también el desconocimiento o la falta de información en cuanto las personas se puedan regularizar en temas de documentación, la falta de identificación de las personas con necesidades de protección internacional. Les recuerdo que siempre, digamos, estamos pendientes de que hay poblaciones que están huyendo de su país y pueden haber enfrentado algunos riesgos en su país que no les permite retornar. Y esto pues también impide el acceso a necesidades básicos y servicios.
la ausencia de oportunidades de integración, especialmente en economías con altas tasas de informalidad, y como siempre la discriminación y la xenofobia que está siempre a las atrás en el fondo. Y finalmente, la próxima diapositiva, para concluir las recomendaciones, creo que sería importante trabajar con las comunidades en cuanto a la identificación y plasmar posibles soluciones para proteger los niños, niñas y adolescentes, y a su vez también enfrentar temas de discriminación, xenofobia, generar una cohesión social con las poblaciones refugiadas, migrantes, también la población desplazada, las poblaciones de acogida, que a su vez enfrentan en diferentes maneras las mismas situaciones. Es importante la integración local como solución duradera, la documentación, educación, inserción laboral, sistema financiero, entre otros. Pero como ya les decía, no es solo el poder tener un documento, sino que el documento permite acceder a servicios de una manera que no discrimina por ser refugiado o migrante. Y en final, fortalecimiento del sistema nacional, evitar sistemas paralelos para refugiados y migrantes. Esto es sí muy importante porque al final los refugiados y migrantes quieren reconstruir sus vidas en otro lugar y gozar de sus derechos efectivos sin generar sistemas paralelos. Entonces, eso sería el llamado de que se fortalezcan esas para que los refugiados y migrantes no enfrenten, digamos, la discriminación por su condición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tashana. Muy interesante y siempre muy ilustrativo escuchar un caso, ¿no? Como escuchamos de Costa Rica, también escuchar y conocer qué pasa exactamente en Colombia y con esa población de niños, niñas y adolescentes refugiados, que es también un grupo, ¿no? que merece nuestra atención dentro del grupo de niños y niñas y adolescentes migrantes. Entonces, muchísimas gracias. Ahora nos quedan como unos 10 minutos para pasarles las preguntas que han pasado del público por Facebook, por el chat, por diferentes medios. Y quería empezar, Francesco, contigo. Ya que empezaste también la primera pregunta, te la paso a ti. Y es una pregunta sobre un tema que se ha tocado en varias de las intervenciones de alguna manera. Entonces, porque estamos viendo que en muchos países de la región, las personas migrantes no están siendo consideradas como beneficiarios de los programas de protección social o de ayuda en emergencia o todos los servicios que se están dando en el marco de la crisis. Y eso afecta también directamente a los niños y niñas en temas de salud y alimentación, educación, otro tipo de apoyos. Nos interesa que nos comentaras, y ahí voy a ser un poquito estricto en el tiempo, como suele pasar cuando llegamos al final de un conversatorio, unos 2 minutos, si nos podrías explicar si esta situación, esta exclusión, se debe a limitaciones de tipo normativo en los países o es más una posición política. ¿Y qué podemos hacer para que las personas migrantes, incluso las personas menores de edad, sean más consideradas en estas respuestas políticas? 2 minutos, si lo logras. Te paso la palabra. Ok, bueno, muchas gracias, Nor, y muchas gracias a los participantes que hicieron esta pregunta. Bien complejo, voy a tratar de ser muy rápido. Primero, en cuanto a normativo político, yo creo que los dos están vinculados, ¿ok? Porque las normas nacionales, las leyes, legislación, son promulgadas por congresos o parlamentos donde hay mayorías políticas. Algunos gobiernos, como también a nivel legislativo los congresos, parlamentos, pueden estar más abiertos a la migración o a algunas cuestiones en general.
otros menos. Es por esta razón que en la OIT, como organización normativa, siempre, alentamos a los países a que ratifiquen algunos convenios, porque los convenios, una vez ratificados, brindan un piso mínimo de garantías de protección de derechos, independientemente de que pueda haber un cambio de gobierno o no. En materia migratoria, los convenios muy importantes de la OIT son el convenio 97 y el 143, los cuales tienen disposiciones de protección social, pero en materia de protección social y seguridad social está el convenio sobre la igualdad de trato, que es el convenio 118, que también es muy importante. Y hay recomendaciones también que se pueden aplicar en los países donde los convenios no hayan sido ratificados. Pienso, por ejemplo, en la recomendación 202 sobre pisos de protección social, 204 sobre la transición hacia la economía formal, 205 que se refiere específicamente a migrantes y refugiados, sobre paz y desarrollo para el empleo y el trabajo decente. Ahora, además de eso, ¿qué podemos hacer concretamente? Yo creo tratar de asegurar un acceso a un salario justo y acceso a la justicia. Tal vez, sobre todo en la situación del COVID-19, tratar de facilitar los procedimientos para obtener, renovar o extender la validez de los de los permisos de trabajo, y para asegurarnos que los migrantes y refugiados tengan una voz y una representación, yo creo que es muy importante apoyarnos en los interlocutores sociales, en las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Sabemos que los sindicatos son fundamentales y debemos garantizar que refugiados y migrantes tengan tengan acceso a la libertad sindical y a los derechos de negociación colectiva, y realmente asegurarnos de que las organizaciones de empleadores también contribuyan a esos procesos, ¿no? Reconocer las competencias de refugiados y migrantes para facilitar su acceso al trabajo y por lo tanto la protección social, etc. Ya hemos visto en esta pandemia que nadie puede estar seguro a menos de que todos estemos seguros, ¿no? Y eso incluye también el acceso a la protección social y a los servicios básicos como los de salud, por lo cual hay un incentivo adicional para que los gobiernos también tomen en cuenta estas poblaciones en el brindar protección social. Bueno, eso sería todo en pocos minutos. Gracias. No, muchísimas gracias, Francesco. Muy, muy claro, muy corto. Yo los estoy presionando, igual les pido hablar pausado, no se combina muy bien ser rápido y pausado, pero lo vamos a intentar. Y hay una pregunta, varias sobre este tema para UNICEF, no sé si Diego o Gina o Kendra, pero hemos hablado de diferentes derechos que se violan a los niños y niñas adolescentes migrantes que además trabajan. Y hay preguntas sobre el impacto en los niños y niñas en la salud, no solo en lo inmediato, y lo mencionaron brevemente, pero qué otro tipo de impacto hay en su salud física, mental, que puede tener después un impacto en el capital humano, ¿no? En también ese derecho de ellos cuando están ya mayores a un trabajo decente, de qué tipo de afectaciones en la salud hay de ser niño migrante en estas condiciones que estamos conversando hoy y además trabajador. No sé quién quiere brevemente, 2 minutos. Diego, adelante. Sí, porque creo que Kendra no está, creo que ha perdido la conexión por lo que veo. Bueno, contarles... Kendra, adelante. I'm here. Okay. Thank you very much for this. The impact of violence against children is well known now. When a child experiences violence or when a child witnesses violence, their brain doesn't grow the same. We have brain scans that show that a child who is, say, 3 years old, who is neglected or violated, distinct from a child who is in being well looked after in a loving home, their brain is smaller.
We see neurons, though the neurons in the brain of a child witnessing violence and witnessing those discriminations, or witnessing discriminations, so not even experiencing it, the neuron pathways that are created or that happen are as damaged as an adult who has PTSD from a war situation. So we can think about the impact of that on a child's ability to learn, on a child's ability to form those bonding, to be able to have those relationships with other people. And that impacts on life, and that impacts on their life trajectory and on what their future work can be. The other thing that we need to think about is how experiencing and witnessing violence then becomes perceived as normal. If we look globally, there is more than half the world's child population has experienced violence, experienced past year violence. And we know that that understanding of normal then also transmits or carries on to future generations. And so how they raise their children, or what is seen as normal for them as they go forward in life and as they're forming their own families and carrying that on. But I'll stop there. I think I've taken 1 minute, I hope. And Diego, I see you're on, and you can add. Diego, adelante. No, gracias. ¿Quieres? No, gracias. No. Creo que Kendra bueno, ha sido muy clara con todo lo que has tenido. Iba a decir lo mismo, una respuesta muy clara como influye en el resto del ciclo de la vida. Realmente, cuando un niño presenta o es víctima de violencia desde esta temprana edad. Hay otra pregunta para Keisha, para OIM. Keisha, tú hablaste de la trata de personas, de niños y adolescentes. Y la pregunta es, sabemos que hay una línea fina entre la trata y la migración en las condiciones como las estamos describiendo en este conversatorio. ¿Cómo se relaciona la trata con la migración? ¿Cuál es la diferencia en el caso de conceptual, pero más que todo que ustedes observan en la subregión? Okay, I think I'm going to answer this question by just pointing out, so there is no universally agreed upon term for the word migration, all right? So for all intents and purposes, let's use the term migration very broadly to mean movement from one place to another, irrespective of that movement is across borders or internal, and irrespective of the length of time that the person moves, right? So let's use that very broad term for migration. And I'm happy that we have this question, because one of the challenges that we have seen, not only in this region, but we've also heard it in news reports from CNN and BBC, where the term trafficking in persons is synonymous with movement from one place to another. And this is actually not the case. If we look at the definition of trafficking in persons, while in some cases movement is a feature, it's not absolutely necessary. Just like a person can be born into slavery, so too can an individual be born into trafficking in persons. So the definition for trafficking in persons is if a person is, let me try to remember clearly. I know this like off the top of my head. Transferred, harbored, moved through by means of for the purpose of exploitation. Now, part A says transferred, harbored, and that often implies movement, right? The transfer, but somebody can be harbored. So for example, a child whose mother is a victim of trafficking
can automatically be a part of that trafficking experience because that child is exploited. And so it's important that we get it out of our heads that migration, movement from one place to another, is an integral and necessary part of someone being trafficked, which is the reason why you have internal trafficking. You can have, or we've seen examples of children who the person who exploits them they're not necessarily moved from one place to another for the exploitation to take place, but the exploiter is actually coming to them. So I think the basic answer is that trafficking in persons is not necessarily synonymous with migration. Most examples that we have include people moving whether cross-border or internally, but it's not absolutely necessary, and the terms are definitely not synonymous. Muchísimas gracias por esa explicación, que ya nos queda más claro qué es la diferencia y qué tienen en común, ¿no? Estos dos conceptos. Tashana, hay una pregunta para ACNUR sobre un tema que también se ha mencionado en varias intervenciones y tú hiciste referencia a esto, es sobre los sistemas paralelos, que hay que evitar tener sistemas paralelos de protección que tú mencionaste, ¿no? Un sistema oficial y otro sistema. ¿Cómo podemos lograr eso si hay niños y niñas adolescentes que no están registrados? Entonces no tienen una situación, no están en una situación regular. ¿Qué mecanismos hay para hacer a esos niños, niñas, adolescentes visibles, digamos, en este tipo de sistema? En el caso Colombia, tal vez que conoces bien, o en otro en general. Adelante. Muchas gracias, Nur, por esa pregunta. Yo creo que eso regresa muchas veces a la documentación. Creo que hay que registrarlos y darles documentación, porque al final no podrían acceder a sus derechos, a una escolarización, etc. Entonces yo creo que eso debería ser algo muy fundamental. Yo creo que Colombia ha sido muy generoso en cuanto a su ley, como se dice, el 8470, en cuanto otorga la nacionalidad a niños y niñas nacidos en Colombia, pero creo que es muy importante hacer la registración de documentación, especialmente teniendo en cuenta las poblaciones indígenas, digamos, aquí también en La Guajira. Pero sí, eso creo que es fundamental para acceder a los servicios, y esto no genera sistemas paralelos. Muchas gracias. Creo que con eso ya nos acabó el tiempo. Hay muchas preguntas más, pero ya tenemos que ir cerrando. Entonces queremos agradecer enormemente a todas las personas que nos acompañaron en el panel de las 4 agencias. Ha sido realmente enriquecedor poder conversar sobre la migración, sobre las personas refugiadas, sobre el trabajo infantil, qué tiene que ver con el otro y cómo estamos abordando esto desde las diferentes agencias y también en conjunto, ya que tenemos una colaboración bastante exitosa entre las agencias que estamos aquí representadas en, por ejemplo, espacios como la Conferencia Regional de Migraciones, donde tratamos en conjunto de dar o mejorar la respuesta a esta situación, y más que todo en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo en el mundo, en nuestra región, en estos momentos. Entonces, queremos también agradecer a todas las personas que nos han seguido desde diferentes partes de la región y del mundo. Hemos visto en el chat que hay personas de todo lado que nos están siguiendo. Ya en el chat avisaron que pueden ver la grabación en nuestro Facebook, que se llama Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil. Toda esa información, las colegas lo están también colocando en el chat.
y esperemos realmente verlos y verlas en una próxima oportunidad. Y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego.